Muere a los 87 años el banquero británico Jacob Rothschild. Nuestro padre Jacob tuvo una presencia destacada en la vida de muchas personas. Fue un inversor con grandes logros, un filántropo, fue un mecenas de las artes, las ciencias y la cultura. Fue el obituario que compartió su familia sin precisar ni la fecha exacta ni la razón de su muerte. Y créanme que hay muy buenas razones, porque estamos hablando de una herencia millonaria. Los Rothschild son los banqueros de la corona británica y hemos abundado en nuestros documentales sobre la realeza de sus profusos vínculos con el poder del imperio. Adicionalmente, la familia Rothschild contemporánea ha dado mucho que hablar. En 2022 murió Sir Evelyn de Rothschild, propietario de la revista The Economist, que dejó en su lugar a Lady Linda Rothschild, su viuda, quien fue presentada a Evelyn de Rothschild ni más ni menos que por Jeffrey Epstein. Juntos pasaron su luna de miel en la Casa Blanca y ahora parte su hermano, el último patriarca, al menos de esa generación, vivo, en la Casa Británica de los Rothschild. Bueno, ya ahondaremos pronto, y por supuesto háganos saber en los comentarios si les interesa, en la misteriosa muerte de Jacob Rothschild y sus herederos, que son de temer. Pero hoy quiero aprovechar para refrescarles la importancia capital de esta dinastía en eventos históricos fundamentales de los últimos 2 siglos y hasta el día de hoy. Así que quédense hasta el ultimísimo minuto porque vale la pena. No obstante, en esta ocasión quiero ofrecerles un enfoque novedoso. No quiero reiterarme sobre lo que acabamos de vivir, que todos los presentes en mayor o menor medida lo entienden, ni tampoco quiero adelantarme a los riesgos que tenemos por delante, sino demostrarles que esta historia, esta trama, es mucho más antigua de lo que creen. Quiero que viajemos a la génesis de este tipo de pseudoempresarios que en lugar de servir al prójimo ofreciendo soluciones concretas a problemas concretos, que es la función natural de todo hombre de negocios, han elegido el camino fácil, el de crear problemas e imponer soluciones en lugar de ofrecerlas. Siguiendo esa astuta frase de Isaiah Berlin, romper piernas para entregar muletas. Siempre disfrazando este accionar delictivo con proclamas humanitarias y discursos filantrópicos, románticos y colectivistas, que apelan al bien común mientras lo que realmente se están procurando es el mayor provecho individual, cueste lo que cueste, incluyendo derramar ríos de sangre inocente. Ya sea con guerras, revoluciones, dictaduras o más recientemente pestes y crisis generadas a partir de los marcos con los cuales se abordan, su arma predilecta es y será el gobierno, que una vez más se revela como el principal enemigo de la humanidad. Sin más preámbulo, comencemos. Podría remitirme a Alejandro Lisímaco, prominente banquero del Mediterráneo, financista y asesor de las campañas militares romanas del emperador Claudio. Pero en aras de la brevedad, prefiero centrarme en la Edad Moderna. Y un buen punto de partida es la dinastía Rothschilds. Una familia que lleva 250 años, un cuarto de milenio, protagonizando los eventos mundiales y manejando los hilos de varios actores fundamentales que han pasado a la historia, pero que en realidad oficiaron, en cierto grado, como peones de su tablero de ajedrez. La banca Rothschilds es la empresa familiar más influyente de la historia universal. La revista Forbes se refiere al primer patriarca, Mayer Amschel Rothschilds, como el padre fundador de las finanzas internacionales. A finales del siglo XVIII y con una prístina noción de lo que hoy llamamos globalismo, Mayer envió a sus 5 hijos para ramificar la casa Rothschilds en las grandes potencias de la época. Cada uno de sus herederos encabezó su propio bastión
tejiendo fuertes redes con la nobleza y los políticos del Imperio Austrohúngaro, del Británico, de las repúblicas y principados italianos y de Francia, convirtiéndose al poco tiempo en los prestamistas predilectos de los reyes de Europa. A menudo financiaron ambos bandos en las guerras europeas. Hasta el día de hoy, la casa Rothschilds y sus aliados siguen siendo una fuerza dominante. Lady Lynn, por ejemplo, comanda la revista The Economist, mundialmente conocida por su fama de predecir catástrofes como la pandemia o la guerra de Ucrania, o más recientemente, la crisis alimentaria y el proceso inflacionario que estamos sufriendo en todo el mundo. En tanto que David de Rothschild puso a un oficial gerente de su compañía francesa, al frente de la presidencia de Francia, Emmanuel Macron. O Nathan Rothschild mantiene una posición dominante en el banco ruso Sberbank, que es el principal banco de Rusia, más una rentable sociedad con el oligarca industrial Oleg Deripaska y una conveniente asistencia a Vladimir Putin y Xi Jinping en el establecimiento de su sistema de transferencias bancarias internacionales alternativas al SWIFT de Estados Unidos, que ya habían creado los Rothschilds de los años 50. Pero su derrotero comenzó en 1743, cuando el joven y oficioso orfebre judío-alemán Amschel Moser Bauer decidió abrir una tienda de monedas en el gueto de Frankfurt. Al menos Moser supo ser un emprendedor honesto en sus comienzos y fue un cambista pionero, caracterizado por su agilidad para conseguir cualquier divisa en tiempo récord. Su tienda se distinguía por un cartel con un águila romana roja, el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, aún vigente, y era recomendada por los clientes como la Casa del Escudo Rojo. ¿Tenés que cambiar alguna moneda? Bueno, anda a la Casa del Escudo Rojo. Razón por la cual terminaron tomando el nombre del local como propio. Se cambiaron el apellido de Bauer a Rothschild, luego sintetizado como Rothschilds, que significa en bajo alemán escudo rojo. Moser tuvo 5 hijos. Su primogénito, Mayer Amschel, quien sería el que engrandeció, si se quiere, la dinastía, por métodos non santos, no tenía espíritu empresario. No se caracterizaba por ser un joven laborioso. En cambio, su propio padre lo describió en algunas cartas como tendiente a la megalomanía, al mesianismo, a una ambición desmedida de poder. Quería ser político, una actividad que hasta entonces estaba vedada para su pueblo por las leyes antisemitas de la época. Mayer se sentía un elegido y soñaba con ser rabino, es más, quería ser el gran rabino de Europa. Pero su padre lo obligó a ingresar como aprendiz, como pasante, a un banco local. Pero los dotes de persuasión de Mayer Amschel le sirvieron para destacarse como un excelente gerente de relaciones públicas, utilizando una categoría actual. Y luego tomó el mando del negocio familiar, convirtiéndose en el más famoso mercader de monedas raras desde el Báltico hasta el Mediterráneo. En base a aquella condición, Mayer Amschel obtuvo el patrocinio del príncipe heredero Guillermo de Hesse, que si bien había sido cliente de su padre, no había llegado a intimar con él. Con Mayer sí, y le concedió el peculiar título de judío de la corte, entre comillas, en 1769. El cargo, toda una innovación para la época, lo convirtió en una suerte de secretario de finanzas de la nobleza germana. Y más tarde le concedió el estatus de noble a Rothschilds. Se convirtió en barón, el barón de Rothschilds. Para entonces, Mayer cedió a la clásica tentación de la prebenda, del atajo. Consiguió habilitaciones especiales para importar monopólicamente lanas y algodón de Inglaterra, café, azúcar, pieles de conejo y otras mercancías americanas. Lo que a su vez le permitió cobrar, en su condición de monopolista, precios exorbitantes, asfixiar a los comerciantes minoristas, a los que a su vez les otorgaba créditos a tasas muy altas que si se demoraban en pagar, con ayuda del príncipe,
terminaban generándole un embargo a sus bienes que quedaban a disposición de Mayer Rothschilds. Para 1780 se había convertido en uno de los hombres más ricos de los países alemanes. Se compró un palacete en Judengatze que tenía 2 sótanos ocultos, uno al que se accedía por una trampilla a través del vestíbulo y otro que, tenía una puerta escondida detrás de una pared falsa que tiempo más tarde permitirían la supervivencia de su estirpe. Rothschilds se aprovechó de la prodigalidad, del derroche de los aristócratas europeos, de los monarcas absolutos, que a diferencia de los burgueses que comenzaban a surgir, no se habían ganado el dinero con el sudor de su frente. Lo habían heredado o se lo robaban periódicamente a los súbditos. Por lo tanto, eran muy responsables en la administración de las finanzas y Rothschild se aprovechó de esto para expandirle líneas de crédito de deuda pública, como la conocemos hoy, a docenas de ducados y principados. Y no importa si no le pagaban porque lo compensaba con salvoconductos y negocios espurios garantizados con las coronas, como los que acabo de comentarles. Su nuevo cliente favorito fue el príncipe heredero Wilhelm, quien se terminó convirtiendo en rey, Wilhelm IX, el rey de Hesse-Kassel en 1785 y que llevaría a Rothschilds a la consolidación definitiva. Pero mientras tanto, Mayer observó, podríamos decir, el refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores. Observó una gran oportunidad para desarrollar su independencia económica de los nobles europeos en 2 revueltas que respectivamente, pese a Rothschilds y gracias a Rothschilds, se tornaron decisivas para el futuro de la humanidad. La Revolución Americana, que es esa pintura que ven allí, y la Revolución Francesa. Respecto a la guerra de independencia de las 13 colonias en Norteamérica, Rothschild se posicionó en contra. Recordemos que al principio, si bien desde mi punto de vista no continuó muy bien, en principio fue una gesta libertaria contra el monopolio comercial británico, contra la centralización política de Londres y contra los excesivos impuestos, entre otros el impuesto al té. Por eso el Tea Party, que es el desencadenante de la Revolución Americana. Rothschilds negoció una millonaria venta de uniformes y caballos a las tropas austríacas que apoyaron a Inglaterra, congraciándose así por primera vez con el rey Jorge III, que le terminaría delegando a Rothschilds las operaciones financieras de los mercenarios de Hesse. El muchacho que ven caído en esta primera pintura, la que recién salió, es un mercenario hessiano, que eran básicamente tropas del reino de Hesse-Kassel, del cual Rothschild era secretario del rey, que se le alquilaban a distintos imperios del mundo, en este caso al británico, para ir a reprimir salvajemente a los insurgentes. Eran conocidos por su disciplina marcial y por el carácter completamente sanguinario y despiadado. Aniquilaban a quien tuvieran a su paso. Bueno, Rothschild manejaba las finanzas de estos mercenarios. Pese a la derrota, porque perdieron los ingleses y sus socios, Rothschild consolidó ampliamente su fortuna a partir de esto. Y 13 años más tarde, con el advenimiento de una nueva revolución, esta vez mucho más cercana, la francesa tomó una postura diferente. Decidió estar a favor de los insurgentes y en contra del antiguo régimen, del orden establecido. Los Borbones le habían puesto trabas, los reyes, la dinastía real francesa, le habían puesto trabas para su proyecto de establecerse en París. Y él había establecido como una suerte de emisario secreto, de gestor de sus finanzas en Francia, al obispo Talleyrand, que era tesorero de la iglesia. Un puesto importantísimo en la época. La Iglesia Católica Francesa era la corporación más rica del mundo, más rica incluso que el papado. Cuando llegó la revolución, el protegido de Rothschilds, Talleyrand, a diferencia de muchos otros sacerdotes que realmente estaban convencidos de defender su credo, de oponerse a los revolucionarios, etc., no solo sobrevivió, sino que fue investido como embajador en Estados Unidos, embajador de la revolución, tras entregarle muchos de los bienes de la iglesia
a los jacobinos, a los revolucionarios de Robespierre y Danton, que exterminaron a 300.000 personas en la Vendée, con la famosa guillotina, y a su vez ofició de nexo entre los jacobinos, el gobierno revolucionario del terror, con Mayer Rothschilds, que consiguió lo que quería, que era una ley que habilite a los banqueros como él, extranjeros, a desarrollar sus actividades en Francia. A través de Talleyrand, Rothschild tendría una influencia extraordinaria en las próximas décadas de la política francesa, porque luego de que caen los jacobinos y mueren en su propia ley, Robespierre, Marat es asesinado en la bañera, Robespierre es guillotinado por su propia guillotina, cuando se establece el directorio, Talleyrand se convierte en canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Y en un periodo particularmente convulso de Francia, donde Francia ya empieza a adquirir deudas directamente con la casa Rothschilds, tienen la idea de buscar a alguien que les permita organizar Francia para sembrar el caos, a su vez extenderlo en Europa, siguiendo la premisa de cuanto más caos, más ganancias. Ese alguien fue el joven general de artillería, Napoleón Bonaparte. Se organiza una expedición a Egipto, que es la primera gran victoria simbólica de Napoleón, porque realmente fue un desastre, fue una pérdida terrible para los franceses. Muchos soldados murieron de malaria, fue una campaña costosísima, pero se orquestó una campaña publicitaria, en gran medida a través de los periódicos que habían surgido con la Revolución, insuflada por Talleyrand y financiada por Rothschild, que hizo ver a Napoleón como un gran héroe. Talleyrand persuade en un periodo de guerra civil permanente de que un general de estas características podía imponer el orden, lo nombran cónsul y más tarde se autodenominaría emperador. Y comienza el periodo de las guerras napoleónicas, que como sabemos sembró el caos en toda Europa, permitió a su vez la independencia como una consecuencia, a mi juicio, positiva, la independencia latinoamericana. Y para el final de las guerras napoleónicas, Talleyrand, ya en contra de Napoleón, posicionado en contra de Napoleón, que se le había soltado la rienda, estaba actuando por sí solo, conspira contra él, a favor de los ingleses, y los Rothschilds llevan a cabo una maniobra brillante, la maniobra que los consolidaría en forma definitiva. No solo estaban prestándole y financiándole a todos los bandos en disputa, a la Santa Alianza, a los rusos, a los ingleses, a los portugueses, a los españoles antes de que caigan frente a Pepe Botella, Largo, etc. Sino que cuando llegó la hora decisiva, la batalla de Waterloo, la derrota final de Napoleón, ellos hicieron valer una extensa red de mensajeros que habían desarrollado 2 siglos antes de que exista el mail o de que exista Facebook. Utilizaban a sus propios corresponsales que viajaban por rutas clandestinas para tener conocimiento antes que nadie del resultado de las batallas. Y vendían esa información. Se habían ganado un gran prestigio con la comunicación de las noticias. Cuando los Rothschilds se enteran de que Napoleón perdió la batalla, deliberadamente hacen correr el rumor contrario, una fake news, que Napoleón en realidad ganó. ¿Qué sucede? Si ganó Napoleón, Inglaterra está perdida. Se desploman los títulos de la Bolsa de Londres a precios irrisorios, los más bajos que nunca habían tenido, y los Rothschild se compran las compañías más importantes de Inglaterra a precio de ganga. Días más tarde se conoce la verdad, no ganó Napoleón, perdió, ganó Inglaterra, Napoleón fue capturado, los títulos se disparan al precio más alto que nunca habían tenido y los Rothschild se convierten en la familia más rica del mundo. Bueno, para 1820 tenían el control total de la economía del Imperio Británico. Napoleón, arrepintiéndose de su propia asociación con los Rothschild, dijo que cuando un gobierno depende del dinero de los banqueros, son ellos, y no los líderes del gobierno, los que controlan minuciosamente la situación, ya que la mano que da está por encima de la mano que recibe.
Y por supuesto, no debemos olvidarnos del rol vital de los Rothschild en la articulación del movimiento sionista y la creación del Estado criminal de Israel. Al fin y al cabo, el edificio de la Knesset, de la Asamblea del Parlamento israelí, lleva el nombre de Rothschild, la principal avenida de Tel Aviv, varios museos nacionales y por algo es. ¿Por qué? Bueno, te lo contamos aquí. Corrían las últimas décadas del siglo XIX, un siglo lo bastante tumultuoso y agitado después de tantas sangrientas guerras y revoluciones por todo el mundo, para que un grupo de intelectuales millonarios, en su mayoría europeos, empiecen a cranear la idea de establecer un Estado únicamente para el pueblo elegido por Dios. Estos filántropos, en su mayoría europeos y estadounidenses, fueron inspirados por personajes como Julius Popper, uno de los que llevó a cabo una de las matanzas de los Zonas en Tierra del Fuego. Sí, si me permitís, lo abordamos en el documental sobre la Patagonia. Julius Popper era un colono rumano que de hecho protagonizó el exterminio del pueblo Selkman en Tierra del Fuego. Entre otras técnicas, le lanzaron una ballena envenenada y mataron a la mitad de la tribu en un solo día. Por supuesto, con aval del ejército argentino. Totalmente. Y todo lo que vamos a hablar de esto, por supuesto, refiere concretamente a una muy pequeña élite política y económica, porque nadie puede negar las sanguinarias, incruentas y miserables persecuciones que a lo largo de la historia, y muy particularmente en Europa, ha sufrido el pueblo judío. Pero sin embargo, esta élite financiera y política, estrechamente relacionada a su vez con gobiernos que en muchos casos protagonizaron dichas persecuciones, replicaron todo ese sufrimiento padecido precisamente en tierra de los palestinos. Adelante, Manu. También otra de las figuras que inspiraría a estos intelectuales sería Leon Pinsker, el cual escribe sobre la autoemancipación del pueblo judío. Y también el barón Maurice de Hirsch, otro personaje que hemos abordado, quien ya financiaba la inmigración judía de Europa hacia América, principalmente hacia Estados Unidos y Argentina. Como los territorios palestinos en ese entonces estaban bajo dominio otomano, la idea de hacer colonias en América parecía un poco más factible. Tanto fue así que en Estados Unidos hoy en día existen fundaciones con el nombre del barón, y hasta en la Argentina existe una localidad en la provincia de Buenos Aires que lleva su propio nombre. Con la muerte del barón Maurice de Hirsch en 1896, su empresa y un legado quedaron expectantes por quienes decidieran tomar las riendas. Una de estas personas fue Benjamin Theodor Herzl, muy cercano al barón, quien en 1897 decide llevar a cabo el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, transformándose en el primer presidente de la organización. A estas ideologías también le seguirían el círculo bancario alemán de los Warburg y por supuesto de la familia bancaria de los Rothschild, quienes son los que toman la iniciativa y el protagonismo de la empresa del difunto barón, que por más que sus ideas de asentamientos en América todavía se discutían, como por ejemplo en los libros de Herzl, que se habla todavía de asentamientos en Argentina, los Rothschild decidirían directamente concentrar las inversiones en las tierras de Jerusalén, donde ya habían empezado a depositar su dinero anteriormente. Bajo dominio otomano hasta aquel entonces. Por supuesto. Estos financiamientos y asistencia se dieron principalmente en colonias agrícolas, en algunos casos colonias que habían sido creadas recientemente, como por ejemplo Rishon Lezion, creada sobre terrenos comprados por un cónsul británico, o en colonias creadas desde cero por los mismos europeos. Para subrayarlo, y aquí es donde se entrelazan histórica y filosóficamente ese primer movimiento sionista y el socialismo laico, eran colonias comunistas, de propiedad y trabajo comunal. Claro. Irónicamente, muchas de ellas financiadas precisamente por las dinastías bancarias europeas de Rothschild y Warburg. El barón Edmund James de Rothschild contribuyó a decenas de colonias agrícolas, las cuales se les suele llamar kibbutz o moshavs, que tienen sí un carácter sindical, y muchas de estas colonias fueron construidas en terrenos que él mismo había comprado. Se transformó en el máximo propietario de terrenos en la Palestina otomana, llegando a tener más que todos los otros europeos compradores sumados. A muchas de las colonias las nombraría con el nombre de él mismo, de su esposa y de sus hijos. En cuanto al círculo Warburg, más especialmente hablando del botánico Otto Warburg,
empezaría a frecuentar estas organizaciones y luego de conocer a Herzl en el año 1899, emprende reiterados viajes hacia Palestina para estudiar el suelo y así poder establecer más colonias agrícolas. En 1909 crea junto a Arthur Ruppin la Hishub Training Company, uno de los brazos ejecutivos de la organización, la cual funcionaría para la capacitación de asentamientos en el territorio. Esta empresa en un principio empieza a comprar terrenos por las costas del mar de Galilea y el valle de Herzl y empieza a trabajar en conjunto con el Anglo-Palestine Bank, un banco creado también por la organización a cargo del banquero de la realeza holandesa Jacob Caan en 1903. ¿Me permitís contextualizar sobre Arthur Ruppin? Arthur Ruppin es un personaje particularmente siniestro, puesto que es considerado uno de los principales teóricos del supremacismo blanco a principios del siglo XX. Fue discípulo de quien se convertiría años más tarde en el principal genetista del movimiento nazi, ni más ni menos, Karl Friedrich Hans Gunther. Arthur Ruppin postulaba que existían tres familias raciales básicamente en la especie humana: la raza blanca destinada a mandar, la amarilla destinada a pensar y el resto destinados a obedecer. Ruppin fue fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, fue director de la Oficina de Colonización Sionista de Territorio Palestino y sus principales víctimas fueron precisamente los judíos sefarditas y misraíes que ya habitaban centenariamente dicho territorio, puesto que las tesis raciales de Ruppin, extremadamente polémicas y volcadas en papel para quien quiera contrastarlas, postulaban que precisamente los judíos europeos, llamados ashkenazis, como él, como Herzl, como los Rothschilds, eran superiores a los sefarditas o misraíes que tenían una mayor proporción de sangre árabe, y por lo tanto perpetró numerosas discriminaciones, tanto en el proceso de colonización como más adelante en la legislación que se inspiraría en su trabajo, para que tomamos en cuenta, digamos, el carácter controversial de Arthur Ruppin, que no era precisamente un benefactor de esta causa. Más tarde, Otto Warburg, el botánico, se transformaría en el presidente de la organización, y en cuanto al holandés banquero de Jacob Caan, sería quien compraría la mayor cantidad de terrenos en donde se construirían los futuros barrios de la ciudad de Tel Aviv, junto con el polaco arquitecto Wyss, en 1909, con un intento de crear una futura Nueva York para el país soñado. Que tengamos en cuenta, tenía diversa población, tanto judía como cristiana, como musulmana, como no creyente, que convivía pacíficamente siglos atrás de todo esto, ¿no? Porque es un detalle. Los invadieron primero los otomanos, más adelante se lo queda el Imperio Británico, y finalmente se crea un país que a estas alturas es de probeta con colonos europeos, o sea, sobre las personas que ya estaban establecidas ahí. Bueno, es todo el devenir trágico que normalmente abordamos en nuestro canal. También empiezan en paralelo a crearse empresas en Alemania, tanto como en Francia, las cuales funcionaban como ayuda a la comunidad judía, pero en realidad ellas mismas se representaban como ayuda a la comunidad judía alemana o ayuda a la comunidad judía francesa. Una de estas empresas era el Ezra, creada por el alemán Paul Nathan, que ayudó a construir y a financiar el Technion, que es el primer instituto avanzado de tecnología de Israel, hoy en día uno de los institutos más grandes del país. En la financiación del proyecto estuvo también a cargo el banquero estadounidense Jacob Schiff y el Fondo Nacional Judío, que era una especie de rama financiera de la organización. Uno de sus dirigentes de esta empresa alemana era Max Warburg, el hermano de Paul Warburg, quien sería el arquitecto del sistema de reserva federal, ambos primos del recién mencionado Otto Warburg. Y aquí es necesario hacer un paréntesis para explicar un poco los intereses y los poderes que manejaba esta familia bancaria alemana. Max Warburg, además de comandar esta empresa, trabajó en la junta directiva del Reichsbank, es decir, el Banco Central Alemán, para también ser asesor financiero de IG Farben, el conglomerado de empresas químicas alemanas que se transformó en la corporación más poderosa química en su momento. La IG Farben sería la primer contratista de la Alemania nazi y mantendría bastantes vínculos económicos con la Standard Oil de los Rockefeller, siendo los principales accionistas, obviamente después de la familia Rockefeller.
Uno de los fundadores de este superconglomerado alemán sería el hermano de Max, Paul Warburg, quien luego sería presidente de la filial de la empresa en Estados Unidos. También la crearía junto a Karl Duisenberg, uno de los líderes empresariales de Bayer. Todo esto inspirados... De la compañía farmacéutica Bayer. Claro, ya en 1914 Bayer y BASF, que hoy en día es uno de los principales productores químicos del mundo, ya tenían esta idea de hacer conglomerados de empresas y son los que empiezan a ser los contratistas del imperio alemán en la producción de, por ejemplo, el gas mostaza. Es interesante cómo la dinastía Warburg, digamos una clara contradicción con los supuestos postulados humanitarios y de ayuda a los judíos, estuvieron emparentados con dos gobiernos alemanes que fueron tal vez los más antisemitas que existieron. El primer gobierno del Segundo Reich, que es Otto von Bismarck, y que, si no me equivoco, ese es el periodo histórico donde se emplaza la creación del Banco Central Alemán, en la cual están totalmente vinculados, y finalmente el genocidio nazi, donde también Standard Oil y Rockefeller tienen multitud de intereses económicos, tanto en la instauración del terror nazi como en la posterior Segunda Guerra, todo lo cual está relevado por el historiador inglés Anthony Sutton. Luego, Felix Warburg, hermano de Paul y de Max, emigraría a los Estados Unidos y se casaría con la única hija heredera de Jacob Schiff, luego de unirse a la firma estadounidense Kuhn & Loeb. Esta firma sería la primera en introducirse en el mercado israelí en 1961 gracias a uno de sus asesores, Herbie Kruger, quien también posteriormente en 1977 uniría a la Kuhn & Loeb con la Lehman Brothers y formaría uno de los grupos que se codearía con la JP Morgan. Más tarde también sería el que protagonizaría uno de los financiamientos a Teva, una industria farmacéutica israelí líder mundial, durante las privatizaciones de 1980. O sea, esto es para darse una idea, claro, de los poderes que tenía esta familia en Estados Unidos, Alemania y en el futuro Israel, que todavía ni siquiera había sido creado. Volviendo unos años atrás a las empresas francesas y alemanas que construían instituciones, además del Technion, la empresa alemana construía escuelas primarias y secundarias en la Palestina, con la peculiaridad de que el idioma principal de estas instituciones era el idioma alemán seguido del hebreo. Y esto es muy importante porque en ese territorio los judíos que habitaban no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo junto con los árabes. Es decir, estas empresas empiezan a hacer institutos de habla europea y de hebreo, que en ese momento era bastante europeo, al igual que otras empresas francesas, como por ejemplo Allianz, también llamada All Israel Friends, financiada en gran parte por los Rothschild, también empiezan a enseñar en francés y en hebreo. Pero sin embargo resulta bastante extraño hoy en día imaginarse cómo el Imperio Otomano, un imperio tan presente en toda la historia de Europa, podía permitir una colonización tan a la vista y tan poco disimulada. Lo que permitió sin dudas estas maniobras y un sinfín de negocios en beneficio de la casta europea y estadounidense fue la Revolución de los Jóvenes Turcos de 1908. Este movimiento de índole socialista y nacionalista, que transformaría al imperio en una monarquía constitucional, inspirado y apoyado por intelectuales europeos, tomaría el poder y gobernaría los últimos años de este imperio, que serían los más devastadores y quizás también los más violentos. Son precisamente los jóvenes turcos disfrazados de laicismo y democracia los que perpetran el cruento genocidio armenio. También. Y además arrastran al imperio a la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que termina desintegrando al imperio y dividiendo sus territorios entre los europeos. No conforme con ello, tienen entre sus asesores desde el primer día a Israel Gelfand, alias Alexander Parvus, que fue el socio comercial, político y militar de León Trotsky durante buena parte de su trayectoria revolucionaria y el artífice del intento de golpe contra los zares en el año 1905. Parvus no cae, como sí cae Trotsky, y huye precisamente al Imperio Otomano, y se convierte en asesor de los jóvenes turcos con una extraordinaria paga, y luego además se convierte en un importante empresario armamentístico. Este personaje es muy rico. Luego Parvus partirá nuevamente a Alemania,
Desde Alemania gestionará la financiación por parte de los bancos alemanes y el propio Estado a la revolución bolchevique triunfante de Lenin. Es uno de los 3 realizadores de la revolución rusa, Parbus, junto a Lenin y a Trotsky, y se consagraría como asesor presidencial en la República de Weimar del presidente socialdemócrata Friedrich Ebert. Yo creo que tal vez la visión pragmática, absolutamente inmoral, de Parbus puede haber incidido también en que los mismos patrocinadores europeos de la Revolución Rusa puedan colonizar ese territorio o recolonizar ese territorio que estaba bajo el dominio de sus asesorados otomanos. Parbus también sería editor del periódico principal del partido y también sería columnista en un periódico también fiel al partido llamado Le Jeune Turc, el cual se publicaba en idioma francés. Legión Turca. En este periódico también estaría de columnista Zev Jabotinsky, un ferviente sionista ruso que estaba trabajando como representante de la organización sionista en el Imperio Otomano. Zev Jabotinsky a futuro sería quien fundaría el segundo grupo paramilitar sionista llamado el Irgun, que llevaría a cabo las masacres, por ejemplo, de Deir Yassin en 1948, en las que matarían más de 100 árabes. También, después de la revolución de los jóvenes turcos, es cuando empiezan a entrar con mayor vehemencia las inversiones, por ejemplo, británicas, a través del National Bank of Turkey, un banco creado por la familia banquera de los Baring Brothers, que en un prospecto del propio banco dice que los jóvenes turcos, el partido, le piden a Kaloust Gulbenkian, un millonario armenio, que lleve a cabo la creación del banco con financiación británica. Gulbenkian luego se transforma en el presidente del banco y pasa a tener el 5% de todas las acciones y todas las maniobras del banco en su futuro. Hay algo interesante de este personaje, que a pesar de ser socios del partido revolucionario que llevaría a cabo el genocidio armenio, más a futuro se transformaría en presidente de la Unión General para la Benevolencia de Armenia, una organización de la cual hemos hablado en el programa de Urnekian, que, o sea, es bastante curioso haber trabajado codo a codo con los mismos tipos que realizaron el genocidio armenio y después representar una organización de ayuda al pueblo armenio. El National Bank of Turkey más tarde sería el principal accionista de la Turkish Petroleum Company, una empresa en la que también era accionista el Deutsche Bank alemán y Shell, y que luego se asociarían con la Standard Oil de los Rockefeller y Total de Francia en la Anglo-Palestine Oil Corporation en 1914, que a futuro se transformaría en British Petroleum. Esta empresa adquiere el monopolio de la extracción de petróleo en Irak hasta la década de 1960. Pero el National Bank of Turkey no era el único banco con intereses extranjeros en la región. Todavía existía el Imperial Ottoman Bank, un banco creado por la élite británica, y la banca financiera de BNP Paribas, el cual estuvo a cargo de la deuda pública y el monopolio de la emisión de papel moneda de Turquía hasta 1931. Esto habla de los muchos intereses que rodeaban al territorio de Jerusalén mucho antes del mandato británico de Palestina. Los financiamientos y asentamientos europeos continuaron a lo largo de los años, y cuando se firmó la Declaración de Balfour el 2 de noviembre de 1917, en la que el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, Arthur Balfour, le escribe a Lionel Walter de Rothschild que el Imperio Británico está 100% de acuerdo con la creación de un Estado para el pueblo judío, la organización ya puede olfatear su principal objetivo. Una de las personas que más influiría al ministro británico a la hora de redactar la declaración sería Chaim Weizmann, un químico ruso, también miembro de la organización y cercano a Herzl, una de las personas que también aspiraría mucho a crear el Estado en Uganda, que después de trabajar para el ejército inglés durante la Primera Guerra, en la producción de químicos como la acetona, se transforma en presidente de la organización y sería el futuro primer presidente del país en 1948. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial y separados todos los territorios del Imperio Otomano entre franceses e ingleses a través del acuerdo Sykes-Picot, en donde Francia se quedaría con Siria y el Líbano, y Gran Bretaña se quedaría con Palestina, Irak y buena parte de Jordania,
las inversiones de las empresas de la organización empiezan a potenciarse. La Hishub Training Company de los Warburg empieza a comprar barrios enteros de Jerusalén. En cuanto a la empresa ICA de los Rothschild, del difunto barón de Maurice de Hirsch, empiezan a crear otra organización paralela llamada el PICA, la cual Edmund James de Rothschild le dejaría a su hijo luego de morir, con un total de 5 millones de libras invertidas y 50.000 hectáreas a su nombre. Las organizaciones empezarían poco a poco a parar de construir colonias y adquirir terrenos para empezar a financiar el sector industrial y principalmente de fábricas de cemento. En paralelo a toda esta financiación externa, una vez asentado el mandato británico, los movimientos obreros heredados de Europa, más relacionados específicamente con el movimiento obrero sionista ruso Poalei Zion, empiezan a llegar y a formar opiniones, las cuales llevan a la creación de la Federación de Trabajo de Israel en 1920, más conocida hoy como la Histadrut. Cabe aclarar que muchas organizaciones socialistas vinculadas al Poalei Zion en un principio eran sionistas, pero a medida que pasa el tiempo y se empiezan a dar cuenta que estas federaciones de trabajo solo quieren representar a los judíos y no a los árabes, que también podían ser obreros, empiezan a desvincularse del sionismo y en el territorio de Israel empiezan a ser boicoteados hasta que terminan desapareciendo del territorio. Solo algunos partidos se mantienen en Rusia y Europa. Pero el sindicato nace 20 años antes de la creación del Estado, o sea, cuando todavía es territorio palestino ocupado por los británicos. Así es. Y de ideología netamente marxista, dicho Totalmente. sea de paso. Uno de sus fundadores y secretario general sería David Ben Gurión, quien luego se transformaría en el primer ministro y quien sería el presidente del partido Mapai, el Partido Socialista de los Trabajadores, hoy mejor conocido como el Partido Laboral. Ben Gurión estableció las primeras relaciones, internacionales de Israel con la órbita soviética, cosa que también continuó Golda Meir. O sea, esos dos gobiernos tuvieron a Israel como socio predilecto de la Unión Soviética, si no me falla la memoria, primero con Stalin y luego con Brezhnev. Luego un giro de política exterior que los acercó a los Estados Unidos, pero es otro periodo interesante de la historia israelí muy poco conocido. Sí, siempre tuvo eso, como decíamos al principio, un tinte socialista, por más de toda la financiación externa y capital. Y estamos hablando de una ideología colectivista, donde se le reserva poco lugar al individuo y es más la planificación y las reglas comunitarias, también identitarias en este caso, lo que termina primando sobre cualquier otra consideración. Bajo el liderazgo de David Ben Gurión, el Histadrut se convertiría en una poderosa corporación, dueña de fábricas, cooperativas agrícolas y servicios de salud. O sea, el sindicato era a su vez una gran corporación capitalista. En 1921 crearía el banco Hapoalim, que se traduce como Banco de los Trabajadores, hoy en día el banco más grande del país, para así representar a todos los trabajadores judíos y también agrícolas. Cabe aclarar que la mayoría de los agrícolas eran europeos traídos por europeos en terrenos donde vivían europeos. Esto no quiere decir que estemos en contra de la inmigración, o sea, porque es una voluntad de un individuo vivir donde quiere, pero como hemos hablado en otros programas, cuando la inmigración está siendo manejada desde arriba por gente que está buscando beneficiarse de alguna manera, empieza a ser un tema un poco más delicado. Otra de las figuras claves en el socialismo sionista fue Pinhas Rutenberg. Era un ferviente socialista ruso que, junto a Alexander Parvus, colaboró en la Revolución de 1905, donde le salvaría la vida al padre Gapón, un sacerdote ortodoxo ruso líder del movimiento obrero que llevaría a una masacre. Porque de hecho era un doble agente de la Ost-Krana. Claro, después de salvarle la vida, Rutenberg lo presenta a Lenin y a Kropotkin, y un año más tarde, cuando el padre Gapón le confiesa que es un doble agente de la policía secreta zarista, le ofrece un cargo a Rutenberg y Rutenberg lo delata con el partido y lo termina asesinando. Después de la Revolución de febrero de 1917, Rutenberg, en representación del Partido Revolucionario Socialista en Rusia, pasa a ser vicepresidente de la capital de Petrogrado,
de la mano de Alexander Kerensky, el primer ministro del Partido Revolucionario Ruso. Al que le harán el golpe luego Lenin. Claro, en el golpe de octubre, cuando los bolcheviques básicamente sacan a todos los socialistas de los altos cargos y a los que no los matan los encarcelan o los meten en un cargo un poco más chico. Todo esto con la financiación de 20 millones de marcos oro que consigue Parvus de Alemania. Rutenberg, después de ser encarcelado y liberado por su amistad con Máximo Gorki, consigue un puesto mediocre en una cooperativa en Moscú y desde ahí empieza a trabajar para ser un agente del gobierno británico y pasarle información de los bolcheviques. Una vez estallada la guerra civil, Rutenberg decide emigrar a Palestina y como ya había entablado relaciones con movimientos obreros en sus viajes a Estados Unidos, no tarda en empezar a trabajar en su más anhelado sueño de todo sionista. Y socialista. En principio junto a Zev Jabotinsky, el que escribía en el periódico turco, en 1920 funda la primera milicia judía llamada Haganá, que en un futuro se convertiría en las fuerzas de defensa israelíes. Luego crearía la primera aerolínea del territorio llamada Palestine Airways, que era una subsidiaria de la aerolínea imperial británica. Pero a lo que más se dedicaría Rutenberg sería la electrificación del país. Por supuesto, para esto tendría que rogarle subsidios a la banca Rothschild, la cual no se negaría a brindar, y tendría el apoyo de Winston Churchill, que en ese momento dirigía las colonias británicas. En 1923, Rutenberg obtiene la concesión del gobierno británico para, a través de su empresa Palestine Electric Corporation, hacerse cargo de la totalidad de la electricidad de todo el mandato, salvo el territorio de Jerusalén. O sea, en otras palabras, Rutenberg pasa del socialismo radical ruso a la condición de doble agente a convertirse en monopolista de la electricidad en una colonia británica a expensas de subsidios de los Rothschilds. Un personaje sumamente ilustrativo de lo que ha sido el siglo XX, ¿no? Esta empresa luego sería estatizada y pasaría a llamarse Israel Electric Corporation, como se llama hoy en día. Al mismo tiempo y del otro lado del Mediterráneo y del Atlántico, un hombre llamado Max Payne, líder de los sindicatos judíos de Nueva York, después de entablar conversaciones con simpatizantes del movimiento obrero sionista, inicia la recaudación de fondos de la Histadrut en Estados Unidos, salvando a la empresa israelí de la crisis de 1920 y 1929. Con el mandato británico gobernando, empezarían a entrar de lleno las corporaciones occidentales en la región. En un principio entraría Shell a través de la Paz Oil Company en 1922. Que es el monopolio petrolero de la monarquía holandesa, Shell. Esta empresa sería estatizada posteriormente con ayuda financiera de magnates estadounidenses y británicos de la diáspora como Isaac Wolfson, Max Fisher y Armand Hammer. En paralelo también entraría la Standard Oil de Nueva York a través de su subsidiaria Sonol, el mismo año que entraría Shell. Estas dos corporaciones en el futuro serían dos de las tres distribuidoras de combustible más grandes del país y llegarían a tener el completo monopolio de la distribución de combustible en los territorios palestinos ocupados de 1969 a 1996. Ya en 1929 la organización sionista crea la famosa Agencia Judía en una maniobra diseñada por Chaim Weizmann y Lois Marshall, un abogado estadounidense muy cercano a Jacob Schiff, con quien fundaría el Comité Judío Estadounidense de 1906. La AIPAC. Claro, es como un preludio de la AIPAC. Esta agencia llevaría a cabo el Acuerdo de Javara, un pacto firmado con la Alemania nazi en 1933, por la cual la Alemania nazi, en un intento de sacarse a los judíos de encima, los empieza a migrar únicamente hacia Palestina. El acuerdo también consistía en una financiación del gobierno alemán por un total de 100 millones de marcos a las empresas alemanas en la región, y además ayudaron a migrar a unos 210.000 judíos alemanes al mandato británico. O sea, vos me estás diciendo que los criminales nazis se asociaron abierta y oficialmente con la Agencia Judía de Colonización de Palestina. Claro, y en vez de dejar que huyan las pobres familias perseguidas por la Alemania nazi a cualquier parte, a cualquier rincón del mundo, los secuestraron y los mandaron a Palestina. Básicamente hicieron un acuerdo para llevarlos únicamente a Palestina y así colaborar con la colonización europea en el territorio.
En la década de los 30 se continuarían creando colonias agrícolas, algunos bautizándolas con nombres de Barbour y de Rupin, pero ya en este momento empiezan directamente a concentrarse en el sector industrial. Luego de la Segunda Guerra Mundial y creada la ONU, la cual firma la Resolución 181 de 1947, la cual determina cómo iba a ser la división de Palestina, ya se crea el Estado en cuestión. Inmediatamente entra en guerra con sus países vecinos porque lo ven como una amenaza de Occidente, y es aquí donde empieza a tener apoyo militar, principalmente de Francia, Inglaterra y hasta de la Unión Soviética de Stalin. En los años posteriores, bajo el gobierno de David Ben-Gurión, es donde se crean los famosos bonos de Israel, es decir, la deuda del gobierno a través de la inversión extranjera. En primera instancia servía para recuperarse de la guerra y después empezó a servir para el fortalecimiento económico del país. En el primer año se logró una inversión de 25 millones de dólares, seguido del segundo año con 52 millones. En 1957, la empresa Pica de los Rothschild, la cual funcionaba para la compra de terrenos e inversiones, vende toda su participación al Estado y un año más tarde se crea la Fundación Rothschild en Israel, la cual lleva a cabo la construcción de la Knesset por un total de 1 millón de libras. Que es la Asamblea Parlamentaria, el Congreso Claro, Nacional. Viene a ser el Parlamento. Lo construyeron los Rothschild directamente. También construirían el edificio de la Corte Suprema, universidades y bibliotecas. Es en ese mismo año que la familia Rothschild firma un acuerdo con el gobierno para trabajar en conjunto el desarrollo de la ciudad portuaria de Cesarea, creando así la Compañía de Desarrollo de Cesarea, una compañía administrada hasta hoy en día por la familia, la cual tiene la gestión de una localidad completa. Es la única empresa del Estado que tiene esta función y quizás una de las únicas del mundo. O sea, es propietaria de la ciudad, digamos. Sí, es una ciudad de 5.000 habitantes, muy lujosa, una de las ciudades más lujosas del Estado. Más tarde, cerca de la fecha de la Guerra de los 6 días, los bonos del Estado alcanzarían los 250 millones para luego duplicarse durante el conflicto de Yom Kippur. En 1968, Edmund Rothschild, el nieto del ya citado Edmund James, junto con la banca Barbour, crean la Corporación Israel, con un monto principal de 100 millones de dólares. En ese mismo año, el ministro de Hacienda de Israel, a través de una modificación de la Ley de Fomento de Capital de Inversión, deja exenta de impuestos a la corporación por un total de 30 años y en paralelo le vende el 26% de las acciones del Estado de las refinerías del país y el 50% de ZIM, que era la empresa encargada del transporte marítimo. La Corporación Israel luego sería vendida al grupo Ofer, la cual convertiría a esta familia en una de las más millonarias y poderosas del Estado. En la década del 80, el país atraviesa una devastadora hiperinflación, la cual obliga a la privatización de numerosas empresas. Tengamos en cuenta que tuvo un modelo socioeconómico muy similar al de los países escandinavos. O sea, fue una participación del Estado brutal y escasa rentabilidad de las empresas privadas. Israel hasta la entrada de la década del 80. El propio Jacob Rothschild, el difunto Jacob Rothschild, se dedicaba permanentemente a arrimar los intereses de la reina Isabel, su cliente, y del rey Carlos con los lobbies sionistas a los que sigue representando. Y estos son tan solo 2 capítulos de los muchísimos que caracterizan esta importante familia, a la que esperamos dedicarle un documental muy completo. Para ello es necesario su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales tienen acceso a todo tipo de material exclusivo para mecenas, incluyendo por ejemplo el documental de Sir Evelyn de Rothschild y otros materiales que solo están a disposición de quienes hagan este pequeño esfuerzo vital para poder seguir realizando nuestras investigaciones periodísticas y compartiéndolas en forma gratuita para la mayoría absoluta del público. Quien no pueda contribuir económicamente, dé like para que YouTube recomiende este informe a más gente y compártalo en todas sus redes y grupos. Y espero sus comentarios a ver si consideran prioridad contarles sobre las circunstancias de la muerte de Jacob Rothschild, sus herederos o tal vez la historia completa de este clan siniestro, como nunca encontrarán en otro lugar. Los espero y sin más, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte,
de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.